A través de este video voy a explicar cómo es la vida de los niños autistas en Cuba, al menos en la mayoría. Los hijos autistas de los padres como nosotros, pueblo de a pie, que no hemos tenido las posibilidades de vivir con los privilegios de la cúpula del comunismo, de los comunistas que han tenido una vida próspera, que viajan de países en países gracias a esos privilegios. Un padre, una madre del pueblo de a pie con una hija autista, como es mi caso. Desde muy pequeña, mi niña Jennifer, que ahora tiene 25 años, estuvo en una escuela de autismo. Al poco tiempo la sacaron, le dieron baja, porque según los maestros ella no ganaba desarrollo. Más bien no trabajaron con ella. Desde ese entonces mi hija tenía unos 12 años, donde debió estar en esa escuela hasta los 18, 19. Desde ese entonces pues he tenido que ser su doctora, su maestra, su terapeuta, pero aún así desde muy pequeña ella debió haber recibido terapias de autismo y nunca una ayuda por parte de los médicos. No recibió tratamientos médicos, no recibió estudios que tanta falta le hacían, como por ejemplo el estudio que debieron de haberle hecho para la melatonina, que hoy por hoy no se le desarrolló, esta hormona que produce sueño en ella, y tantas cosas que podían haber hecho con ella y con otros niños más así, con esta condición de autismo. Hoy por hoy no controla el esfínter, a pesar de que yo la llevo constantemente al baño desde que era muy pequeña, pero no lo he logrado aún. También tiene padecimientos que le afectan para poder controlar. Y nada, simplemente estoy contando la vida de una niña autista en Cuba, sin los privilegios que tienen otras personas, como por ejemplo, y me duele no decir, que la niña Pepa de Lourdes Dávalos, la abogada cubana española, la hija de Rodolfo Dávalos Fernández, el abogado que defendió a los 5 espías. Bueno, pues la hija, Lourdes tiene una hija que es autista. Por supuesto, esta niña ha gozado todos los privilegios del capitalismo, de vivir de una madre que simplemente nunca le ha faltado la corriente, nunca le ha faltado el alimento, nunca le han faltado los culeros desechables, los buenos medicamentos, los buenos tratamientos, las terapias. Y hay una diferencia muy grande, porque cuando se habla de los niños autistas en Cuba, no puedes aparecer en redes o aparecer en medios oficialistas diciendo que a estos niños se les ayuda, lo cual es una gran mentira, porque yo conozco muchos casos de niños y niñas autistas, de jovencitos que están totalmente abandonados. No hay un parque de recreación condicionado como para este tipo de niños o de personas así, que tú puedas sacarlos a pasear, que tú puedas llevarlos y que ellos estén conformes a lo que ellos necesitan. No existe un lugar, y si existe alguno me puedo imaginar los precios sumamente altos que nosotros no tenemos acceso económicamente para llevarlos a estos lugares, si es que existen. Entonces, la vida de los niños autistas en Cuba es simplemente esta: estar dentro de sus casas, aburridos, ociosos, intranquilos, pasando hambre, pasando necesidades,
pasando apagones, calores, mosquitos. Son niños especiales que piden cosas no común, como una persona que está perfectamente bien y se conforma con lo que tú le puedes dar. Estos niños desgraciadamente no entienden cuando le dices no hay, no lo entienden. Ellos viven una realidad diferente a la nuestra. Entonces se irritan mucho, lloran, gritan, muchos se ponen agresivos. No hay medicamentos para controlar o para tenerlos tranquilos, no hay. Hace muchos meses la risperidona, que es la que toma mi hija, no entra en las farmacias. Tenemos que pagar dinero por un mercado negro, conseguir las medicinas en estos lugares, porque la salud cubana, que dice ser potencia médica, no garantiza siquiera para niños especiales, para personas especiales, no garantiza siquiera estos medicamentos. Y así pasan los años y así es la vida de una niña autista, de un niño, pasando hambre, necesidades, inquietudes, dolencias, porque a veces no hay medicamentos con que aliviar sus dolores. Mi hija padece de dolores de muela, que tienen que ser operadas, pero siempre son pretextos en los hospitales, no hay recursos, no hay anestesia, no hay esto, no hay lo otro, y tiene que vivir la vida entera con estos dolores y uno tratando de aliviárselos. Y es así es la vida de los niños autistas, así es la vida de mi hija Jennifer en este país, sin recursos, sin medicina, sin comida, sin alimentos, sin terapia, sin una buena educación, sin un seguimiento de los médicos. No recibe una dieta especial que tanta falta le hace como la maicena. Ellos no deben de comer alimentos que contengan gluten. La leche que contiene caseína no es buena para ellos, sin embargo uno no encuentra otra cosa que darle. Y esa es la vida de una niña autista, una jovencita de 25 años en Cuba, que solo sabe pedir de comer, querer salir, porque le gusta pasear, pero ¿a dónde? ¿A dónde podemos llevarla? No existen lugares que hayan creado para niños así, no existen. Y los pocos que existen son privados, son extremadamente caros. Mi niña gana una chequera de 3.700 pesos moneda nacional, que viene siendo $15 por ahí más o menos al mes. Esto no le alcanza para nada. Ella usa culeros desechables. Su alimentación tiene que ser muy estricta. En dos palabras, los niños autistas en Cuba sufren de la incomprensión. El pueblo desgraciadamente no está educado para sociabilizar con niños así, con personas así, con autismo. Y lo único que hacen es rechazar cuando ven personas así en la calle, porque no saben, no conocen, no entienden.